Como veis, tenemos un micrófono, de lo cual nos podemos sentir satisfechos. Es una gentileza de la CNT, es verdad, es cierto. Bueno, pues vamos a intentar acercar un poco la figura de José Ángel Valente y de manera muy especial su vinculación con Almería y también, por supuesto, con el barrio de la Chanca. Ese es uno de los motivos por los que se eligió este aula Juan Goytisolo, que lleva el Foro de la Chanca y la Traíña, y también por la gran amistad que le une, que le unía a Juan Goytisolo y a José Ángel Valente. Ramón de Torres es arquitecto, su obra en Almería son muy conocidas y muy valoradas, como por ejemplo la restauración del cable inglés, la propia casa de José Ángel Valente, la casa de los Puche y tantas obras de restauración que han dignificado y dignifican la ciudad de Almería. Y también es el arquitecto restaurador de la Medina de Tetuán, un trabajo que hemos tenido ocasión de visitar en el viaje que hicimos a Marruecos hace poco acompañando a Sensi Falan. Y de Sensi Falan, pues yo creo que sobran todos los elogios, porque sabéis la valía que tiene, sabéis su poder creativo de comunicación y la inmensa delicadeza y exquisitez tanto para componer como para expresar lo cantado. Sin más, yo creo que podemos entrar con una de las canciones de Sensi Falan. Dice que le diga cuál, y pues le he dicho eso porque hemos ensayado muchísimo. Llevamos 2 meses ensayando. 2 meses ensayando. Sí. Y resulta que el otro día, Sensi, mándame el repertorio que va, no el orden, porque el orden lo tienen ellos. Dependiendo de lo que vayan a hablar, me dirán, toca esta, toca la otra. Así que ellos tienen el... Pues Sensi Falan comienza con la poesía. Voy a cantar, pues ahora voy a cantar. Ahora me va a hacer la contraria. Una canción de San Juan de la Cruz. Bien, pues empieza con San Juan de la Cruz. Un abrazo muy grande, un aplauso, y ahora veremos por qué empieza con San Juan de la Cruz. Voy a empezar con el cántico espiritual Hay quien podrá sanarme, que ayer lo canté en la presentación del libro de Antonio. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarse ya de ver. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos pagan de ti me van 1000 gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas como perseveras, oh vida no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti confíes.
pues me lo has robado, porque así le dejaste y no tomaste el robo que dejaste. Apaga mis enojos, pues que a ninguno basta deshacerlo, y véanse mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tener yo. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártanos, amado, que voy de vuelta. ¿Por qué San Juan de la Cruz? Porque decía Juan Goytisolo que entre todos los poetas españoles el que más fielmente ha seguido la estela de San Juan de la Cruz ha sido José Ángel Valente. Es verdad que San Juan ha influido en muchos poetas, pero quien más decididamente siguió la corriente de San Juan fue Valente. Con vosotros, Ramón de Torres. No sé, quizás hagas el micro para si consigo que la voz se oiga. Apaga el micro. Ahora, habla. Quería plantear tres ideas fundamentales que, como ha dicho Juan, servirán para acercar la figura y el legado de José Ángel y su involucración en la ciudad, ¿no? Una cuestión que no puedo olvidar porque para mí quizás es también un deber de conciencia, no solo de amistad, es hablar inicialmente sobre el perfil humano de José Ángel. Luego, ya entrando más a fondo, podría plantear alguna idea que sea esquemática sobre su pensamiento poético, sobre esas ideas que él planteaba de forma tan radical, ¿no? Y finalmente hacer algunas aclaraciones sobre su participación y su involucración en los problemas de la ciudad y de la provincia, ¿no? Es ocioso por mi parte decir su involucración en la Chanca, que es más conocida, pero también numerosos proyectos como por ejemplo la restauración de la fábrica de la Catedral de Almería, esa entrada en la materia que hicimos conjuntamente, o en el proyecto de calidad de los minerales, como ha recordado José Ceba, en el Parque Natural y por supuesto en la Medina de Tetuán. Decir que yo conocí a José Ángel cuando él estaba inmerso en un consejo de guerra, que por un cuento que escribió basándose en un suceso que sucedió en Fiñana en la Guerra Civil. Entonces ese cuento, esa noticia que él recibió de un amigo común en Ginebra, le ocasionó un consejo de guerra que se resolvió en el año 80. Él decidió volver a España y tanteaba sitios donde quedarse. Bueno, inicialmente era Lisboa, luego, pero realmente yo lo conozco en el otoño del 84, cuando llegó al estudio y me dijo que estaba intentando comprar una casa en la ciudad.
me sorprendió porque yo no sabía que José Ángel Valente estuviera en la Almería, ¿no? Entonces me contó brevemente lo que trataba de hacer y bueno, el caso es que al día siguiente quedamos para ver la casa que él había visto, se había quedado atrapado por ella y fuimos a visitarla, ¿no? Entonces ya era un gran conversador porque es una característica suya, yo creo que estuvo fundada nuestra amistad en la conversación, en la práctica, eso es una cuestión que es decisiva. Entonces al día siguiente fuimos a visitar la casa y ya me contó alguna idea que en cierto modo ya entraba en su propia trayectoria poética, ¿no? Me hablaba, dice, que uno no escribe sino que es escrito, esa idea esencial en su escritura, o también cómo él se había sentido atraído por la casa y que había sido cogido por ella para habitarla. Bueno, entonces en aquel momento, pues claro, yo me quedé impresionado, conocía su poesía, había leído cosas suyas, pero claro, él entraba directamente a las cosas con una fuerza extraordinaria. Realmente ya en ese momento me planteó esa idea de que uno es elegido por las cosas, es escrito por la palabra, no escribe sino es escrito por ella, y planteó que él se había sentido elegido por la casa y también por la ciudad de Almería. Se refirió en aquellos momentos a una idea que luego escribió él, cuando decía que en su primer poema, Serán cenizas, de su primer libro, A modo de esperanza, que ella había planteado esta idea, la idea del desierto, la idea que en realidad enfocaba muy bien a Almería o representaba muy bien a Almería, esa idea del desierto como origen de la soledad, el origen de la manifestación creadora, el origen de la palabra poética. Toda aquella intensidad de ese primer contacto pues me emocionó mucho porque no es frecuente encontrar con gente que esté tan directamente. Le decía, por supuesto, se refirió a que eso que le pasaba a él ya lo había pasado antes a los místicos de su filmo esotérico de Al-Ándalus. Se acordaba la figura de Ibn Hassan, el famoso autor del Collar de la Paloma, que había venido aquí a refugiarse tras la caída del califato de Córdoba, en fin, de Ibn Galarif, Ibn Arabi de Murcia y tantos otros, ¿no? Entonces, dice, tierra estas yermas y desérticas, pero propicias para la manifestación de la palabra y para su comparecencia ante ella, ¿no? Bueno, eso es una pincelada y después ya lo que quiero decir es que a partir de entonces, me entregó su casa, la rehabilitación de su casa, entonces, con absoluta libertad. Yo jamás he tenido un trabajo donde haya tenido esa profunda libertad que él hacía, que en su poesía la palabra poética lo que hace en cierto modo es destruir los códigos del lenguaje y abrir la palabra a la libertad plena. A partir de ese momento me hizo trabajar bajo esa idea. Precisamente el poema a que ha hecho referencia Ramón, Serán ceniza, de su primer libro A modo de esperanza, cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Voy a leer solo ese fragmento, pero ya está la presencia del desierto, y en Valente el desierto es fundamental. Y fijaros la palabra nada, que aparece en su primer libro, y toda su poesía va a ser un camino hacia la nada. Lo veremos al final de su vida y al final de su libro. Ha hecho referencia Ramón también al Cabo de Gata, cómo Valente se implica de lleno en la defensa del parque natural, una joya, algo verdaderamente único en el mundo, y empieza a luchar de una forma extraordinaria y escribe poemas bellísimos sobre el parque natural, como ese poema del que leo también un trocito: el cabo entra en las aguas como el perfil de un muerto o de un durmiente con la cabellera negada en el mar. El color no es color, es tan solo la luz, y la luz sucedía a la luz en láminas de tenue transparencia. El cabo baja hacia las aguas dibujado perfil por la mano de un dios que aquí encontrará acabamiento, la perfección del sacrificio, delgadez de la línea que engendra un horizonte o el deseo sin fin de lo lejano. El descenso afilado de la piedra hacia el mar, del cabo hacia las aguas y el vacío de todo lo creado, envolvente, materno, como inmensa morada.
Valente, sabéis que nació en Orense, en un lugar de las aguas calientes, que eso es lo que viene a significar la palabra Orense, y el agua va a ser muy importante en su vida. Él decía que había vivido cerca de los ríos, pero cuando llega al Mediterráneo, el Mediterráneo es el gran deslumbramiento y se siente tan identificado que escribe que es el Mediterráneo lo que estaba esperándole. Él tiene unos ensayos bellísimos sobre el Mediterráneo y es tan importante el mar en su vida que, por ejemplo, escribe sobre la Odisea o la Eneida y dice que uno de los grandes descubrimientos no solo es el camino titánico en el mar, la lucha con el mar, sino también la bajada a la sombra, la bajada al mundo de la oscuridad. Aunque yo sé que Sensi quería cantar esa canción para el final, pero yo creo que para ver cómo concebía Valente el mundo de la sombra, esa canción que se titula Canción para franquear la sombra.